Listo. Vamos a continuar hablando acerca de otras herramientas que también pueden ser de utilidad para el uso del día a día, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en nociones para la planificación y también vamos a aprender cómo hacer algunos cálculos automáticos desde archivos de Excel o CSV, ¿no? Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta para el tema de planificación? Nos puede ayudar para crear cronogramas y creación, o sea, creación y gestión de cronogramas. Por ejemplo, la IA, si tenemos un proyecto hecho y tenemos tiempos marcados, ¿recuerdan ayer el ejercicio de nuestra compañera de Amaguaña? Igualito, le podemos decir, saca todas las fechas que se mencionan y pon qué actividad refiere, ¿sí? Entonces, para eso nos puede ayudar. O si es que ustedes tienen marcados fechas y tienen como que informes de cumplimiento de actividades de ese proyecto, lo que ustedes pueden hacer es decirle, a ver, tengo estos informes, por favor ubique esto en el proyecto, registra en el proyecto o haz un informe de registro, integra, lo que fuere. Entonces, nos puede ayudar eso. Nos puede ayudar a sugerir tareas. Supongamos que nosotros creamos un proyecto, pero todavía en la parte de formulación del proyecto, como conocen, requiere de muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre se nos puede pasar algo. Nosotros le lanzamos el proyecto y le decimos que nos revise y aparte nos sugiera tareas que estén quedando por fuera, que nos ayude, por ejemplo, si sí definimos las tareas, que nos defina duraciones, dependencias basándose en descripciones del proyecto o eventos anteriores. Por ejemplo, si es que tienen experiencias de cosas similares o otros documentos que puedan integrar o alumbrar su proyecto, les pueden poner su proyecto más el otro documento y la IA puede darles estas insights de qué incluir y qué no incluir y luego le podrían pedir que les incluya. Em, por ejemplo, al ingresar a organización de rendición de cuentas anual, la IA podría sugerir automáticamente tareas como definir fechas, reservar lugar, enviar invitaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos igual un montón de normativa donde nos dice todas las fases que hay que hacer. Entonces, si es que no queremos un poco, o sea, si tenemos la discrecionalidad abierta, definir las fechas, la IA y que la IA defina. Ella misma le contamos cuándo es el límite y todo. La IA también puede identificar cuellos de botella y puede sugerir ajustes para que los proyectos se desarrollen de manera más eficiente. ¿A qué se refiere esto? Ahora hay se actualiza constantemente los modelos de planificación. Entonces, hay modelos que se vuelven mucho más armónicos, digeribles, sencillos. Entonces, este tipo de sugerencias como metodológicas le podemos hacer a la IA. Entonces, cuando nosotros acabamos de hacer alguna planificación, la planificación debe, por concepto, tener inicio y fin y ser muy clara. Y si es que no está siendo clara y no sabemos dónde nos perdimos, pues la IA les puede identificar dónde es que se está trancando y les puede dar algunas ideas para ir solventando aquel atranque, ¿no? Em, para el seguimiento de proyectos, una vez que un proyecto esté en marcha, la IA puede ser su mejor aliada para mantener el buen camino, al analizar la información que ya conversamos, y las herramientas de IA pueden identificar patrones que indican posibles errores. Esto también es importante, por ejemplo, cuando están haciendo análisis de datos. Eh, Sirve mucho también para limpiar fuentes, ¿no? Ustedes, más que fuentes, me refiero con fuentes, perdón, a las bases de datos. Sirve mucho la IA para esto, porque lo detecta en grandes contingentes y sin necesidad de que estemos ahí mirando, solo que sepamos la condición del error, ¿ya? Analiza información que se ingresa sobre el avance de tareas y eso sería, ¿no es cierto? Y también nos ayuda al seguimiento, como bien apuntábamos. Entonces, en hojas de cálculo, ¿qué puede pasar con la IA? Lo que puede pasar en las hojas de cálculo es que nos puede responder variables. Si nosotros tenemos, yo que sé, información, ya vamos a hacer un ejercicio, pero yo que sé, tenemos información sobre la asistencia de usuarios sobre un proyecto del MIES, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa información categorizada, hombres, mujeres, edades, nosotros en el archivo le subimos a la IA y le decimos, a ver, contabiliza cuántos hombres y cuántas mujeres de entre 15 y 20 años participaron
y le determinan el tiempo, ¿no? Obviamente sus datos deben registrar esta información, pero en grandes bases, ¿no? Pero ese tipo de variables, de respuestas, de cálculos sencillos lo hace la IA. La IA también hace código. Entonces, pero en el código es un poco más específica el pronteado, pero es también sencillo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que las hojas de cálculo, si son fórmulas difíciles, la IA lo va a lograr. La cuestión es que no se desanimen y le vayan probando porque hay términos técnicos, cuestiones así que le ayuda a la IA a entender lo que ustedes están tratando de hacer. Y esos términos son los que a veces no los conocemos y por eso no nos da el resultado que queremos. Pero la solución de aquello es intentar e intentar e intentar. ¿Sí? Em, Organiza y limpia datos que ya les comenté, ¿no? Si es que, por ejemplo, están en diferentes formatos por fechas o nombres, la IA puede reubicar estas columnas. Ajá. La IA para elaboración de reportes e informes. Eso también es de mucha utilidad. En realidad, se integran todas las herramientas que hemos ya revisado, pero lo que vamos a ir cambiando son los enfoques y la manera en la que le comandamos, ¿no es cierto? Porque ya con las herramientas que tenemos a disposición al momento, que hemos revisado en este taller, todas se integrarían, pero de acuerdo a cada enfoque. Entonces, para reportes podríamos utilizar automatizaciones, formatos preestablecidos, podríamos utilizar la transcripción si es que tenemos registro sonoro. Y también podemos tomar de apuntes de datos brutos de tus hojas de cálculo, bases de datos o incluso textos largos y generar un primer borrador de informe. Esto incluye la estructura básica, tablas y resúmenes iniciales. ¿A qué me refiero con esto? Es que si ustedes tienen por separado muchas cosas, a mí me pasa eso seguido que anoto por todo lado. Y luego, al tratar de integrar, me pierdo. Entonces, para no perderme, me asisto de la IA. Entonces, todos los documentos que he generado por separado en mi desorden personal, en mi desorden, así, al momento de escribir algo, cuando pasa eso, tenemos que acudir a la IA. Porque hay cosas que se repitieron en un documento. Eso pasa más o menos cuando somos un poquito desordenados, como es mi caso. Entonces, hay cuestiones que ya escribí acá, que repetí acá, y la intención es generar dos documentos distintos, por ejemplo, cuando es el estudio de mercado y perdón, el informe de necesidad y el TDR. Hay gente que pone lo mismo, entonces, más o menos eso es lo que a mí me pasa. Entonces, para sacar las cosas, la IA es quien me ayuda. Entonces, o si tuviéramos por separado y queremos hacer un solo cuerpo. Entonces es la IA la que puede estructurar esto. Y si ustedes igual, como digo acá, tienen cuadros, tablas, todo eso puede ser integrado. Entonces, en lugar de solo presentar números, la IA puede resumir los hallazgos de tus datos explicando lo que significan y su relevancia. Por ejemplo, no es lo mismo de saber, hay una data que está en datos abiertos sobre el acceso a educación sobre la escolaridad básica y secundaria en sectores rurales. Les invito a revisarles si algún momento están en un proyecto por el estilo. Está en datosabiertos.com en Ecuador, punto .es creo que es. Entonces ahí es una base de datos que tiene unas 50.000 filas, imagínense. Entonces, si yo tengo eso en mis manos, tal como la recibo, es nada. O sea, puede ayudar a generar conjeturas de análisis, sí, pero a simple vista de primer pantallazo no me aporta nada esa información. Entonces, la IA que nos pudiera ayudar en ese sentido, le pudiéramos pedir contabilice esta cosa o haz este análisis, segmenta lo siguiente o identifica problemáticas que demuestran estos números en función del acceso a educación, sobre las brechas de educación rural-urbana, ¿sí me hago entender? Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayuda también la IA. Al automatizar la extracción y presentación de datos, la IA minimiza los errores humanos que pueden ocurrir al copiar y pegar información o al analizar cálculos manualmente en un informe. Esta es otra primicia. El error humano es mucho más posible y mucho más frecuente que el error que nos dé la IA. Obviamente se equivoca, pero si se equivoca, puede ser por un error de prompt o porque alucinó y no refrescamos el nuevo chat. Pero la IA nunca, por más cuestión que pase, va a botar un error en un proceso lógico, ¿sí?
Entonces, eso es interesante porque tanto en el tema numérico también como el tema de estilo, de gramática, de ortografía también es un buen aliado, ¿no? Nos ayuda mucho y ustedes saben si se quiere presentar informes a cooperación internacional, a la CAF, a este tipo de instituciones es muy importante cómo se les pilla, o sea, cómo se esa narrativa, cómo se venda el producto. Ya no se necesita, la gente ya no valora como antes los documentos extensos. No sé si es solo mi percepción, pero creo que a nivel general, al menos en las postulaciones que yo he ido viendo este año, ya no piden documentos extensos. Son extensos por la categoría de información, pero ya no es que pueden ser 20 hojas, sino por el contrario, está cambiando a ejecutivizarse mucho el asunto. Entonces, si es que ustedes tuvieran se les complica un poco la síntesis, describe mucho, la IA también les pudieran dar ese párrafo y decirle, redúcelo sin dejar de mencionar esto, ¿sí? Lo que ustedes consideren valorar más. Em, Cambiar el tono del lenguaje, por ejemplo, si es que ustedes hacen un proyecto para presentar al municipio, a donde fuere, les aprueban este proyecto. Ahora yo tengo que hacer un proceso de socialización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo le explico a la gente del fresado? ¿Cómo le explico a la gente del mejoramiento vial con lastre? ¿Cómo le explico de la desnutrición crónica, la importancia de lavarse las manos y tener un agua segura? En un informe de 10 hojas no le voy a poder explicar al usuario final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decirle a la IA? A ver, este es el proyecto, cámbiale el tono y dame formato preguntas, respuestas para en la charla de socialización informar a mis usuarios. O podrían decirle, sobre este proyecto, creo una presentación en un tono sencillo, asequible. Mi público objetivo al que me voy a dirigir tiene estas características, escolaridad, todo lo que ustedes le puedan decir. Entonces, solo le hacen el prompt y ya eso les traduce, por más física cuántica que sea, les traduce a un lenguaje mucho más accesible, ¿no? Y lo otro, pues que ya vimos el procesamiento de actas, que es una herramienta interesante. ¿Qué les quiero contar acá y bueno, poner a disposición también si es de su interés? Si es que les interesa mucho más el tema de los datos, que en definitiva es algo que está tomando mucha fuerza en el mundo. Ecuador está ya pensando en eso. No sé si han visto, últimamente están ofertándose ya en las universidades más caras de acá. Yo he visto en la San Francisco, en la SEC, que están ya ofertándose maestrías en gobierno de datos. ¿Por qué es importante los datos en este mundo que estamos? Porque antes nosotros, ¿qué hacíamos cuando hacíamos encuestas? Hacíamos las encuestas, bueno, yo no viví en esa época, nunca participé de una encuesta así muy grande, o sea, un proceso de investigación muy grande con encuestas, pero ¿qué se hacía? Encuestaban y a tabular, y en esa tabulación venía el humano. Antes de que tengamos esas máquinas que se escanean y ya van solitas, el error podría, o sea, el margen de error es mucho más amplio, porque imagínense, hay muchas cuestiones que pueden interferir, que vio mal la persona, que justo estuvo distraído porque le llamaron, que entró alguien a saludar. Ya, entonces, antes teníamos esos errores, luego tuvimos esos escáneres que de lo que se llenaba a mano, o sea, se escaneaba y eso ya el sistema le convertía y le tabulaba a digital. Sin embargo, sigue un espacio de errores. Por ejemplo, si es que era un cero y parecía 8. La máquina no tiene un criterio de reflexión. Si ellos identifican dos cosas que le programaron, ellos consideran, ¿sí? Lo que pasa hoy en día es que con herramientas gratuitas podemos manejar grandes contingentes de datos. ¿Y por qué los datos son importantes? Porque las decisiones inspiradas en datos tienen menor probabilidad de fracaso, menor riesgo y tienen, por el contrario, mayor propósito, mayor posibilidad de éxito, ¿sí? Entonces, hablar de datos es muy amplio, ¿no? Hay la ciencia de datos, hay, como les digo, el gobierno de datos, pero claro, el gobierno de datos que se está enseñando acá en Ecuador de momento es inspirado en el gobierno corporativo, ojo, no están pensando en gobiernos de administración pública. La maestría, justo que me interesaba, es justo gobierno corporativo.
Entonces, ¿qué pasa con el sector privado? Que el sector privado sí o sí tiene que generar rentas. Ese es el espíritu de su prevalencia, de su existencia, de su permanencia en el tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense si ellos tienen herramientas que les afirman que sus decisiones en ventas van a tener mucho más éxito y menos pérdida. Es interesantísimo. Entonces, todo esto de la transformación digital, siempre el sector privado, al menos aquí en Ecuador, ha dado los primeros pasos. ¿Por qué? Porque ellos tienen en juego rentabilidad de inversionistas. Nosotros administramos, bueno, nuestras autoridades administran recursos públicos que un poco medir la tasa de retorno es complicado. Es mucho más complejo medir tasa de retornos de inversión en política pública que medir tasa de retorno de inversión en temas privados de servicios o productos, ¿no? Entonces, ahora esto que tenemos a disposición, por ejemplo, el Portal Nacional de Datos Abiertos, tenemos el Portal Nacional de Transparencia, tenemos el Observatorio de ¿cómo es este? Del CERCOP, tenemos el INEC, tenemos igual varios contingentes de datos a disposición que ya sin necesidad de establecer encuestas, contratar expertos, podemos tabular información y nos puede ayudar a la planificación territorial, que sea modelos que cambien vidas, o sea, que en realidad transformen y que nos inspiren en los escritorios de quienes estamos pensando qué hacer para la gente de afuera, ¿no? Entonces, si es que es de su interés saber un poco más del periodismo, o sea, del manejo de datos, dentro de igual este punto se ha abierto la rama del periodismo de datos que lo que hace es eh, comunicar o buscar historias escondidas en esos datos. Ese es el fin, nada más. Pero en este curso que les muestro acá es un curso asincrónico. Igual si es que esto terminaría, tiene un aval académico de 40 horas. Esto es totalmente asincrónico. Entonces acá tenemos 5 módulos en donde les enseñamos, si es que no se han familiarizado en nada con el Excel ni con el Google Sheets, a familiarizarse. Y si es que sí ya tienen cierta familiaridad, les explicamos la diferencia entre los formatos de código abierto, de código cerrado, la diferencia entre el formato de Microsoft específicamente y el formato CSV, que es en el que ahora se carga transparencia. Hablamos sobre datos abiertos, revisamos el interfaz de datos abiertos y del INEC, les enseñamos a descargar información, cómo identificar las bases de datos de Big Data que tenemos ahí en datos abiertos, cómo podemos hacer filtros, cómo podemos sumar, calcular, cálculos o sea, que llegar a conclusiones a través de suma, resta, multiplicación y división en función de los datos. También aprendemos a levantar datos y visualización de datos a través de 2 herramientas, el Google Sheets y el Data Graphic. Historias con datos, les enseñamos, una vez que ustedes hayan el problema, hayan el asunto controvertido, el punto de interés, la justificación que querían inspirada en datos, luego eso les damos algunas nociones para cómo ir a comunicar aquello, ¿no? Porque claro, no sacamos muchos y encontramos datos que revelan inequidades o brechas y nos quedamos con nosotros o en documentos aburridos. Los documentos aburridos son necesarios, pero también eso necesita un proceso de socialización, que es el principio de la legitimidad en los contextos democráticos, ¿no? Entonces, si es que es de su interés, en el link que les pasé, ahí hay un taller con videos y ahí tenemos las bases de datos y si ustedes acaban el taller, al final, lo único es escribir un artículo que analice algo de la ruralidad inspirado en datos. Eso es el periodismo de datos, nada más. Pero, ¿por qué les cuento esto? Yo he utilizado periodismo de datos para escribir un artículo académico. Ahorita igual este proyecto de Identidad Rural es periodismo de datos. El portal Identidad Rural es un portal de periodismo de datos. Igual ya les voy a contar el lunes, les voy a contar del mandato de las mujeres rurales porque les vamos a pedir ayuda. Entonces, el lunes que les cuente, eso es parte de una campaña de periodismo de datos y todo lo que yo formulé en ese proyecto que les voy a contar el lunes es levantado bajo la metodología de periodismo de datos. Entonces, les recomiendo mucho porque para hacer proyectos el periodismo de datos es una manera muy ágil de entender lo que los economistas, lo que se les paga a los economistas o sociólogos para hacer esas conjeturas y revisiones exhaustivas. Entonces, es interesante. Les dejo ahí el detalle. Ahora bien, es importante también que conversemos sobre el gobierno abierto.
¿Por qué es importante esto? Como les comentaba de la transformación digital, son procesos que el mundo los impone. Nosotros como parroquias, nos guste o no nos guste, vamos a llegar a tener que hacer eso. Actualmente el Ecuador tiene ya normativas sobre la transformación digital. En el 2022 aparece la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. En esta ley se reconoce dos cosas que son de nuestro interés primordial. Se reconoce el espacio público digital y se reconoce por normativa la participación ciudadana digital. Entonces, Identidad Rural, el portal que les pasé, nos ha permitido generar todos estos encuentros que a la larga, si nos ponemos a teorizar, es un espacio de participación ciudadana digital, ¿no? Así como nos manda la ley de transformación digital, ustedes recordarán en la última reforma al COTAD, si no estoy mal, es en el 364, en donde 363 y 64, donde nos establece ya que los gobiernos subnacionales deben emprender planes de transformación digital con automatización de trámites, con simplificación de trámites, generar modelos de participación, entonces un montón de cosas. Del COA también nos da bagaje y entre otras declaraciones universales. Les cuento que a nivel mundial esto del gobierno y el Estado abierto se discute. No es una cuestión de Ecuador, es una cuestión de mundo, en donde el Ecuador en el 2018 se adscribe, firma la adscripción a la Open Government Partnerships. Sí, a la Organización de Gobierno Abierto a nivel regional, que es una instancia independiente, pero nacida en el seno de Naciones Unidas. El ODS específico del gobierno abierto es el ODS 16, el de buscar la paz. Y en sí, ¿qué es lo que habla el gobierno abierto y el Estado abierto? Ya les voy a explicar la diferencia. Es cuatro pilares. La transformación digital a través de modelos de participación, integridad pública. En la integridad pública está la transparencia. Tenemos también el colaborativismo y la co-creación como principios de este nuevo modelo de gobernanza y desarrollo. Ya, regálame un segundito. Ya, entonces tenemos los pilares de la co-creación y la colaboración. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la co-creación y la colaboración? A que el nuevo paradigma del desarrollo piensa en un modelo multiactor. El paradigma de que el pequeño pide al gran cooperante o al gran empresario ha cambiado. Ahora el mundo en Naciones Unidas, en todos estos espacios, se comparte como corresponsabilidades. Los planes de acción del gobierno abierto que se han llevado acá en Ecuador, ya van dos, todos se componen de un compromiso y ese compromiso lo financia y lo hace una organización de la sociedad civil, una institución pública, obviamente, está ahí. Y entre, ¿qué más tenemos? A veces hay dos instituciones. Entonces, bueno, a eso se va el colaborativismo y la co-creación, ¿sí? Entonces, es a integrar a todo el sector, todos los actores para buscar un objetivo, ¿sí? Entonces, actualmente en este nuevo plan, les cuento, en el caso ecuatoriano ya se incorporó el sector privado, las cámaras ya se incorporaron el grupo núcleo, que es este espacio donde se debate el gobierno abierto. Entonces, eh, en sí, en resumen, el gobierno abierto es una filosofía y un conjunto de prácticas que promueven la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración en la gestión pública. Se basa en la idea de que la información gubernamental debe ser accesible para todos, que los ciudadanos deben tener voz en las decisiones que les afectan y que el gobierno debe trabajar de la mano con la sociedad para resolver problemas. ¿Para qué nos puede servir el gobierno abierto en un GAT parroquial? Fortalecer la confianza ciudadana. Con más transparencia, con más participación, la comunidad confía más. No sé si les ha pasado, se les hace familiar que por más obras que hacen los presidentes y presidentas, la gente no valida ese trabajo. ¿Qué pasa? Que no hay escucha ciudadana, no hay escucha social y esta brecha entre el Estado y la ciudadanía sobre la comunicación hacia arriba es un problema del Ecuador y creo que a nivel regional también, que los estados se desconectan mucho de la gente. Entonces,
Por ejemplo, estas herramientas, un Zoom nos acerca a la gente sin necesidad de que se muevan a un lugar físico. ¿Por qué? Porque ustedes mismos conocen las condiciones de movilidad en el sector rural. Entonces, si bien la distancia puede ser un limitante, tenemos espacios para coparticipar, para hacernos escuchar y también involucrar a la gente a través de otras herramientas y muchas de ellas gratuitas, ¿no? Mejora la eficiencia y la eficacia, escucha ciudadana, automatización, simplificación de trámites, combate la corrupción por la transparencia en el manejo de los fondos y proyectos, dificulta las prácticas indebidas, ¿no? Les cuento sobre esto. En Cuenca hay un lindo observatorio en donde es un observatorio del gasto público. Es una web donde ustedes pueden ir revisando, entre otras cosas, en qué está gastando el municipio, qué ha hecho en políticas públicas, en grupos de atención prioritaria. Entonces es interesante. Entonces es un nuevo modelo de Contraloría Ciudadana, porque ustedes recuerdan que la ley establece procesos de control social como la silla vacía. Bueno, hay algunos que están establecidos en ley, pero el gobierno abierto nos invita a pensar en cosas como observatorios digitales, que ya rompe totalmente los paradigmas. ¿Y qué hace a nuestras autoridades eso? Exigirles que sean mucho más rigurosos en sus cuentas, ¿no? Fomentar la innovación con la participación de la comunidad puede generar ideas frescas y soluciones creativas para los desafíos locales. Ese es otro gran asunto, ¿no? El mandato de las mujeres rurales, cuando hablemos del lunes, la intención en resumen es inspirarnos, levantar información de muchas mujeres. Sabemos que territorialmente es complejo, pero eso lo vamos a hacer a través de medios digitales. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a un nicho, ¿no es cierto? Y nuestro nicho es la población rural. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elaborar proyectos, establecer políticas públicas, determinar agendas, determinar planificaciones, si no tenemos idea de lo que nuestra gente está pidiendo? Por un lado. Por otro lado, tenemos modelos y formas de participación como las asambleas ciudadanas, los presupuestos participativos, todo aquello. Pero nos pregunto, o al menos yo me pregunto, ¿han visto menores de 25 años participando en esos espacios? Yo tengo la dicha de conocer algunas parroquias rurales y he preguntado esto a muchos presidentes y no he tenido respuesta favorable. Y es porque los modelos de participación ortodoxos se quedaron junto con los dirigentes de hace años. Entonces, el problema es que nuestros jóvenes migran. ¿Por qué migran? Porque no hay oportunidades. Entonces, ¿a quién deberíamos preguntarles qué como administración pública debemos hacer? A ellos. Y si nos damos cuenta que los métodos tradicionales, normados, o sea, no han dado un resultado, o no nos permiten incluir intergeneracionalmente, ¿qué tenemos que hacer? Asociarnos a las nuevas dinámicas de relacionamiento que tienen las nuevas generaciones y tratar de interpretar cómo hacer participación ciudadana en el marco de la ley, en WhatsApp, en Zoom, entre otros. Les cuento igual que o sea, mi tesis, mi proyecto de tesis, es un modelo de participación ciudadana digital, pensado en justo lo que les digo, ¿no? Porque claro, yo siento que el gran problema del desarrollo parroquial es que nuestras administraciones están desconectadas, ¿no? Muy desconectadas de lo que la gente necesita, más cuando aún nos categorizamos legalmente y por historia como gobiernos de cercanía, y nosotros más aún. Entonces, esto no costaría nada, ¿no? Por ejemplo, un grupo de WhatsApp y ahí hacer preguntas. ¿Sí? Entonces es cuestión de cómo ir interpretando y adaptando todas las herramientas y funcionalidades que hoy tenemos a nuestro haber para empoderar a la comunidad, para devolverles la legitimidad del mandato, porque recuerden que el principio de la democracia representativa es el ejercicio de la democracia participativa a través del voto de todos esos ciudadanos que le eligieron al Ejecutivo y a los vocales, ¿no? Entonces, es necesario pensar en cómo empoderar a la comunidad. Por otro lado, también es un gran espacio para acceder a recursos, porque hay muchas convocatorias últimamente sobre innovación pública, integridad pública, sobre participación ciudadana inclusiva, sobre eso he visto, sobre comercio digital. También les cuento, yo también participo del Comité Nacional de Comercio Digital que ya terminó. Entonces, el resultado de ese Comité Nacional de Comercio Digital es una medida, o sea, es una resolución que va a establecer
a los órganos de control, tanto del sector empresarial, financiero y también del SRI y el Banco Central, desregularizaciones, o sea, a manera de incentivos para fomentar el comercio digital. Sí, entonces, imagínense el gran problema que tienen nuestras parroquias con el agro, la comercialización, ¿no es cierto? El valor agregado. Pero ¿por qué no pensar en un e-commerce que le lleve desde el productor hasta el gran distribuidor? Por ejemplo, me refiero a grandes corporaciones, Supermaxi, un modelo de negocio, ¿no? B2C. Entonces, bueno, todo eso es lo que ahorita en los planes de cooperación está muy abierto, la innovación pública está súper interesante y como les digo, el tema de gobierno abierto es transversal al agro, es transversal a la vialidad, absolutamente a todo. Entonces, a nivel de GATS parroquiales, las limitaciones de recursos son evidentes. Sin embargo, pues ahondar un poco en esta temática que de momento en los gobiernos subnacionales, a excepción de Quito, Cuenca, em, no sé si Guayaquil, no conozco la experiencia de Guayaquil, pero al menos yo lo que he visto de manera así como palpable, interesante, Quito, Cuenca, no he visto más. Entonces, con esto a qué me voy es que es un hito nuevo, ¿no? No hay mucho. Entonces hay muchas convocatorias que se quedan, ¿no? Recién pasó uno que fue de líderes locales, que era rojo en la convocatoria, no me acuerdo, no sé si les llegó, pero así siguen habiendo y si es que este año no fue, pues puede ser el siguiente. ¿En qué se funda el gobierno abierto? ¿Y qué es el Estado abierto? El gobierno abierto es la integración a nivel de la administración pública, mientras que el Estado abierto se funda y se inspira en este proceso de co-creación, donde ya no es solo el gobierno, sino es el Estado como tal y el Estado comprendido en todos sus actores, ¿no? Es decir, sector privado, sector público, sociedad civil. Y creo que están ellos. Y academia, ¿no? También la academia tiene un rol preponderante. Pilares fundamentales. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Entonces, en resumen, la diferencia de gobierno abierto es que el gobierno abierto está pensando solo en administración pública y el Estado abierto ya es un todo, ¿sí? Es un todo como país, o sea, como conjunto, como Estado, ¿no? Donde involucramos a todos los actores de la sociedad para buscarles soluciones al desarrollo. ¿Cuáles son los pilares? Como les mencionaba, son cuatro. Estos pilares los determina la CELAC, que es una disidencia, una agencia de Naciones Unidas, que de momento ha estado acompañando en la metodología de la implementación desde hace años. Entonces, tienen varios manuales y bueno, la CELAC es la fuente, la CEPAL, perdón. Aquí que tenemos la transparencia, poner a disposición del público la información sobre la gestión, el presupuesto, los proyectos y las decisiones. ¿Cómo lo hago esto? Mientras más sencillo y más accesible lo haga para la gente, mejor. Participación, crear canales para que los ciudadanos puedan influir en las políticas y fiscalizar la gestión. Ajá, entonces miren, como les decía, a través de WhatsApp podemos generar modelos de participación que se ajusten a la legalidad y que puedan integrar a estos jóvenes que nunca en su vida van a ir a una reunión que convoque el GAT para el presupuesto, ¿sí? Entonces nos puede dar muchas herramientas, formularios digitales, etcétera, etcétera. La colaboración, co-creación, sinónimos, fomentar la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado para co-crear soluciones en donde las responsabilidades son compartidas, las actividades son compartidas, los recursos son compartidos. En cuanto a la rendición de cuentas, establecer mecanismos claros para que los funcionarios públicos respondan por sus acciones y decisiones. No es por alarmarles, solo les voy a mostrar los datos de mi tesis en un segundito. Analicé más de 700 rendiciones de cuentas del 2023. Y hay ilegalidades que se reflejan ahí. O sea, no vamos a ver con nombre de GAT. eh, pero, ¿qué quiero decir? Que pese a que nosotros eh, tenemos modelos establecidos para rendir cuentas, en esas rendiciones de cuentas, muchos GATS reportan cosas que son ilegales y pueden ser objeto de revocatorias del mandato, como que tener todo el gasto en el gasto corriente, no tener presupuesto o tener un presupuesto menor al 10% asignado a grupos de atención prioritaria, entre otros. Entonces, déjenme mostrarles un par de conjeturas que yo las saqué por acá. Solo para contarles que, claro, la rendición de cuentas parece nomás cualquier cosa,
pero sí debería un poco interesarnos más, ¿no? A ver, les voy a mostrar, a ver, este es, a ver, porcentajes. Verán, aquí les voy a mostrar. A ver, host personal. Ya, aquí está, justo lo que les quiero mostrar. ¿Qué dice esta? A ver, ¿cómo hice esta? ¿De dónde saco estos datos? Son 700 formularios de rendición de cuentas 2023 que me los descargué del portal de transparencia, y sobre esas declaraciones que ahí o sea, imprimieron, que se entiende que son reales, legales, legítimas y validadas por las autoridades, nos da cuenta que dentro de la asignación de presupuesto participativo, el artículo 249 del COTAD nos establece que mínimo el 10% de los ingresos no tributarios, me parece que es, tiene que ser destinado a grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto? Eso nos dice la ley. En el informe de rendición de cuentas de 2023 encontré 700 formularios de 824 que deberían haber. No sé qué ha pasado con el resto, pero ¿qué me dice? Em, ¿Cuánto porcentaje están destinando a políticas públicas? Ustedes saben que por ley es mínimo el 10%. 110 GATS reportan que invierten menos del 10%, entre el 9, entre el 0,01 y el 9,99. 153 GATS dicen que no invirtieron nada en grupos de atención prioritaria. Entonces, se dan cuenta de la magnitud del problema y claro, de momento son como que procesos un tanto experimentales, ¿no? Sin embargo, ya hay normativa que sanciona la rendición de cuentas, pese a todos los cuestionamientos que tengamos, hay normativa que sanciona. Y por otro lado, no, el tema de los cambios al inicio empiezan con socializaciones. Ustedes estarán enterados de todo este problema que hubo con lo que le sancionaban la superintendencia por no subir el pediote o perdón, por no actualizar el pediote era el asunto. Entonces, ¿qué va a pasar en un tiempo que el gobierno abierto va a ser obligatoriedad? Que la simplificación de trámites, al menos si nos ponemos ojo en la integridad pública, la facultad que establece para suprimir cargos, que es lo que más asusta en el sector público, es a través, una de las facultades que nos da el reglamento, ese acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo sobre lo de suprimir puestos, es que si es que ustedes justifican innovación en la estructura organizacional y con ese sustento se dan de baja todo el orgánico funcional y con ello suprimen todos los cargos, es posible, ¿sí? Entonces miren los alcances que ya está llegando la transformación digital. Ahora ya es posible lo que les cuento. Hace menos de un mes no era. Entonces, ¿a qué voy? Que de momento puede parecer algo lejano, puede parecer algo demasiado nuevo. Sin embargo, es necesario de empezar a tomar acciones porque luego simplemente aparecerán sanciones y habrá que hacer porque habrá que hacer, así como lo pusieron en la LOT. La LOTAIP sale por el proceso del gobierno abierto, les cuento. Y ustedes vieron que al principio fue suave, suave, luego fue boom, una implementación fuerte y si no la hace, sanción. Entonces, yo les invito a que en este espacio y en el grupo que tenemos en WhatsApp, vamos a ir igual compartiendo algunas iniciativas y si es que ustedes tienen alguna idea de cómo... El gobierno abierto no requiere plata. Esto es también un corolario importante de valorar, porque miren, aquí tenemos una plataforma Zoom y una página web que es nuestra campaña. Y es un proyecto sencillo, pero nos está permitiendo, y económico, que nos está permitiendo llegar a todos los territorios o a gran cantidad de los territorios. Sí, entonces, si es que por ahí se les ocurre alguna idea, pues con toda confianza me avisan. Yo estoy tratando de especializarme en gobierno abierto también. En cuanto a gobiernos parroquiales, de momento tengo tres proyectos en marcha. Es una aplicación que ya está financiada por el municipio de Santo Domingo, que es una iniciativa GovTech para la prevención de género. Es una aplicación que hay asistencia psicológica
y actualmente cuenta con recursos financiados por el municipio en un modelo de gestión multinivel. Identidad rural, que es del espacio que están participando, y también Identidad rural es la casa del mandato de las mujeres rurales que les contaré el lunes. Ambos son procesos de participación ciudadana digital. Y también se anclan en el tema de innovación pública. Un poco para, no sé, inspirar podría ser, cosa que si ustedes tienen una idea, con toda confianza me escriben y vemos cómo podemos aportar a que eso fluya. Como les digo, puede ser grupos de WhatsApp, hay muchas opciones que son muy económicas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el GAT? Publicar información clave de forma sencilla. Un cartel con con el presupuesto 2025, en qué se invierte en tu parroquia, con gráficos sencillos, nada de datos feos ni complicados de entender. Abrir canales de comunicación participativa. Tu voz en el GAT, por ejemplo. Envíanos tus ideas para mejorar el parque parroquial al grupo de WhatsApp. Supongamos que ustedes proyectan el siguiente año hacer una mejora en un parque o crear un parque nuevo. ¿Cómo legitimarían esa obra? Escuchando a los que van a usar ese parque. ¿Y cómo podemos hacer eso si es que no hay tiempo para las reuniones, viven muy lejos, no pueden ir porque están en clases, lo que fuere? Un grupo de WhatsApp, así de sencillo. Cosa que las opciones, lo que ahí nos plantee la gente, nosotros podamos inspirar en eso para nuestro proyecto. Fomentar la colaboración en proyectos pequeños. Mi parroquia limpia, voluntarios para la minga del Parque Central, tu ayuda es importante. ¿A qué voy con esto? En que las dinámicas de nuestro sector, como la minga, que es algo súper conocido en el sector rural, súper valorado y que aún en estos tiempos se sigue como que aplicando, puede ser un espacio para conectar. ¿Por qué? Porque hicieron una minga y ya crearon un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, el Parque Limpio. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, más gente podría estar en este grupo WhatsApp, su convocatoria se amplía y han visto que vale hacer encuestas en WhatsApp. Supongamos que quieren consultar algo, tienen un grupo de 100 personas de la gente que vive alrededor del parque, le consultan por ahí. Con eso, el presidente tiene más legitimidad, está cumpliendo con la normativa y está innovando desde sus posibilidades. Simplificación y automatización de procesos. ¿Cómo podríamos hacer esto en GATS? Formularios de inscripción mediante links. ¿Por qué? Porque yo he visto que, por ejemplo, para elecciones de reina, he visto que son formularios como que hojas para llenar y que las compañeras candidatas con sus familias tienen que asistir a los GATS. Y también, o sea, pese a que el GAT está cerca, yo conozco situaciones donde los recintos están a unos 40, a una hora, minutos de la cabecera parroquial. Entonces, miren, todo esto menoscaba derechos, porque si es que no puede llegar, ya le estamos cohibiendo de una posibilidad al usuario, en el índole que fuere. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Si es que quieren hacer la inscripción de un campeonato, lo que fuere, hacer un formulario en Google Forms, es gratuito. Lo único que hacen es, como nosotros nos logueamos la asistencia de esa forma. Entonces, les quiero mostrar cómo eso se ve y por qué les sería de utilidad, porque evitan muchos errores, evitan también, les voy a mostrar el de creación de contenido. Miren, así las respuestas se ven de las cargas de información que ustedes me hacen por la asistencia. Yo puedo saber cuántos hay por provincia, ¿sí? Puedo saber cuántos hay por cantones, puedo saber las parroquias, puedo saber las percepciones de ustedes, a ver si es que está siendo interesante o les está aportando lo que compartimos acá y también me sirve mucho para inspirarme y mejorar en los temas que de momento ustedes postulan. Y luego nosotros podemos crear una hoja de Excel, ¿no? Vamos acá a generar con esa información una hoja de Excel. Entonces, fíjense, si a mí me piden un reporte de los asistentes, la lista para tomarles asistencia ese día, miren, no me he demorado más de un minuto y claro, el tiempo que demora la gente llenando el formulario digital es el mismo tiempo o quizá menos que lo llena escrito. Y aparte de llenarlo escrito, luego transcribir y esa transcripción puede tener errores. En cambio, supongamos, para hacer diplomas sobre una capacitación, nosotros solo cogemos de aquí, hacemos control C, control V. Si estuvo mal escrito, o sea, lo arreglamos, pero le hacemos saber a la persona que así se registró. Entonces, como les digo, les da muchas más facilidades esta situación, ¿no?
¿Qué más podríamos hacer? Capacitación interna y sensibilización. Eso es lo que estamos haciendo hoy, sensibilizando en el marco de una capacitación. Entonces, tenemos otro producto que es el taller de creación de contenido para con IA. Entonces, este es otro servicio que está a disposición de todos sus GATs. Les comento de qué trata. Estamos pensando en medios locales de las parroquias, en creadores de contenido, en influencers, en comunicadores de GATS, en personas que ejerzan el rol de todo lo que cualquier persona que haga contenido es bienvenido en este taller. Y si ustedes ven la posibilidad de que podamos hacer, hay un grupo más grande de interés de jóvenes que está queriendo ser influencers. También podemos entrar ahí a capacitar y a sensibilizar porque necesitamos juventud en nuestros GATS, necesitamos ideas frescas y justo cuando hacemos este proceso de conectar, nosotros les entregamos un modelo para que hagan marcas personales, para que puedan trabajar en sus carreras de influencers a cambio de que se vinculen con el GAT. ¿Sí? Para que el contenido que generen también visibilice lo que hace el GAD y lo que hace toda la gente alrededor de la parroquia. Entonces, está a su disposición igual este taller si consideran con agropares provinciales o hay un grupo de emprendedoras en alguna parroquia que creen que sea de utilidad estas herramientas o si gustan uno nuevo de IA que podamos, o sea, que lo pueda integrar entre este y el de creación de contenido, lo podemos hacer. Entonces ahí dejo a su creatividad qué se les ocurre y tengan toda la confianza de contarme y vemos cómo nos organizamos. Como ven, el tema territorial para abarcar más es un poco complejo, pero creo que la conexión en la mayoría de casos nos asiste. Sin embargo, si tienen una idea loca, territorial, la conversamos de igual forma, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir la transformación digital? La reinvención con la tecnología, los procesos simplificados. Por ejemplo, yo he visto también que los GATS les ayudan a hacer solicitudes para eso de la empresa eléctrica, la cedulación, hacen algunas gestiones donde hacen solicitudes del registro de la propiedad, también he visto. Por ejemplo, estos formatos pueden estar cargados en un drive, en un link. Ese link le pueden hacer un QR y le pegan en la ventanilla de donde atienden. Si va a consultar formatos, escanea este link. Si no hay en este link, me pregunta. O sea, obviamente de manera más delicada, pero imagínense cuánto tiempo en su gestión diaria ahorraran teniendo este QR ahí solo con los formatos. Entonces, ajá, ya vamos a hablar de la publicidad para emprendimientos. A ellas les podría servir para emprendedores del curso de creación de contenidos. Si es que es un grupo grande, podríamos crear un nuevo curso para el sector, para la parroquia, para la provincia. Y si es que no, escríbame por inbox y también se haría ya el siguiente taller el siguiente mes, ¿no? Es en las mismas fechas, ¿no? Pues como ven, primero es el de creación de contenido y luego es el de secretaría. Entonces igual les pasaríamos la info por los grupos de secretarias cuando sea el de creación de contenido para que les compartan. En caso que quieran hacer un proceso independiente porque hay un grupo que lo merece, igual me cuentan, ¿sí? Entonces, la reinvención tecnológica, como les digo, links de QR es el futuro, integración tecnológica, cómo dentro de nuestra cotidianidad vamos asistiéndonos de esto, ¿no? El cambio de estrategia y cultura. ¿Por qué? Porque créanme, ahorita en el GA de la presidenta, vicepresidenta de acá, del Conagopare, hicimos por primera vez la inscripción de las candidatas a través de una página web y les voy a mostrar. Les voy a mostrar lo que hicimos, que me parece digno de mostrar. Mm, hicimos una página que se llama Lady Zona, en donde creamos un concurso con el objetivo de motivar la participación intergeneracional. ¿Por qué? Porque dentro de las fiestas de Puerto Limón había un problema, que en uno de los eventos de mayor trascendencia que se llama Las Voces Cantan, participan solo adultos. Entonces, ese era el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces se nos ocurrió hacer una web y creamos Talent Kids. Entonces aquí ustedes pueden ver participantes y tuvimos tres participantes en esta ocasión, o cuatro creo que son. A ver, sí, aquí ustedes pueden ver, aquí ustedes tienen la reseña de edad, aquí ustedes pueden saber más sobre su vida. Está un videíto que habla su mamá y ella, aquí está la canción también. A ver, ¿dónde está la canción? La música popular de Niña tranquila, Sí, a ver, ¿dónde estará la canción?
Bueno, entonces, si se fijan, aquí nos ha faltado incluirle la canción. Miren, si no revisaba hoy ni me daba cuenta. Pero aquí de momento está la presentación del compañero participante con su representante, ¿no? Aquí están los datos del recinto, de dónde es, y aquí ustedes pueden votar. Las votaciones de esto se van a revelar el día del evento de Las Voces Cantan. Entonces, bueno, aquí tenemos también cargado las reinas, también creo que estaban acá. Sí, aquí están, miren, las reinas. Vamos a hacer igual una votación de la Miss Web por primera vez. Entonces, esto es algo que ya interesa mucho a los jóvenes, ¿no? Y aquí ustedes pueden conocer todas las fiestas que van a hacer, ¿no? También tenemos información de la parroquia, un segmento que se llama De Aquí Somos, que lo ha generado el GAT. Sobre, por ejemplo, aquí están las personas emblemáticas. Por ejemplo, aquí está hay un juguero que está siempre en el centro poblado. Mi trabajo era primero jornalero y ahí le aprendí al Ajá. argolero también. Entonces, ¿qué identificamos como criterio de comunicación? Que es otro tema, ¿no? El que nos colige, que hay que visibilizar a los rostros, pero a través de esta herramienta que es igual innovación pública, ponemos a disposición de la gente que ya se familiariza con la web, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pidiendo asistencia técnica y obviamente la página web, para verla cómo están, tiene una inversión de $250, pagando dominio y también como el desarrollo para que ustedes puedan tener una página personal. También se puede trabajar con pasantías, es un poco más largo el proceso, pero es posible. Ahí el único gasto que incurrirían es el gasto del dominio o sea, el dominio es el que dice Lady Zona, este es el dominio, lo que está acá arriba. Esto se paga. Depende, la temporada puede fluctuar entre 35 y $50 del año. Eso, entonces si es que ustedes, mediante prácticas preprofesionales, si es que ustedes consiguen gente allá, podríamos igual hacen una solicitud de asistencia técnica acá al Conagopare para la creación de una campaña digital y ahí me asignan a mí. Entonces yo les puedo ir guiando. Lo que necesitamos, eso sí, es mucha predisposición y apoyo de la provincia, porque miren, yo guío la estrategia, en este caso de esta web, pero ella pone el personal, los comunicadores, ella se encarga de pagar a la... En este caso no lo hicimos con pasantes, porque esto se nos ocurrió 15 días antes de que ya inicie, ya de que tenía que lanzarse la página. Entonces, en este caso, pagamos desarrollador. Pero si tenemos practicantes y tenemos tiempo, es posible sacar, en donde el costo se reduciría solo al pago del dominio. Entonces, eso chicos, chicas, dejarles estas inquietudes para que dentro de lo que ustedes desarrollan el día a día puedan inspirarse. Yo conozco poquito de la ruralidad dentro de la extensión que es, por beneficio, o sea, gracias a Dios, igual en ese poquito he podido conocer la Sierra de la Costa de la Amazonía y sé que hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en Tungurahua observaba que hay una granja de cuyes de mujeres. He observado en Santo Domingo, hay un proyecto interesante sobre creación de tela con ábaca. Hay uno interesante también que están haciendo una producción de hongos, de champiñones. Eh, entonces, en fin, la intención es que ya empecemos a pensar en nuevos tiempos, ¿sí? Porque a quien nosotros nos debemos ahorita y siempre nos hemos debido es a la gente. Y ahora la gente tiene ya otros intereses, tiene ya otras dinámicas de consumo. Es totalmente distinto la forma en comunicarse y mal o bien la comunicación a lo largo de la historia es la que ha permitido que la humanidad llegue hasta hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué dice cuando apareció? Bueno, respeto todas las teorías de la aparición del hombre, pero por ejemplo, en el caso del hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon, que dicen que fueron nuestros primeros antecedentes, ¿por qué su especie no perduró? Porque no tenían un sistema de lenguaje. Y el sistema de lenguaje hacía que cada persona, cada hombre neandertal o de Cro-Magnon tenga que descubrir por sí solo el fuego, tenga que descubrir por sí solo cómo cazar. Entonces ay, ya, el de la asistencia, ya les pasó ahorita, perdón. Entonces, su ideal de vida incluso era más bajo. ¿Cómo es que se puede, ya según esa teoría, el mundo continuar en un proceso evolutivo? Es cuando aparece la pintura rupestre, ¿no? Los jeroglíficos que se les conoce.
Ahí empiezan ya a registrarse los procesos históricos en la historia moderna que hoy conocemos. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión? Es que nosotros solo con grupos de WhatsApp, es decir, con comunicación, podríamos generar política pública de impacto, que genere transformaciones y que nos legitime como nivel. Porque claro, nosotros estamos en la dinámica de que no hacemos porque no tenemos plata y algún rato va a llegar el debate, entonces, ¿para qué está? Entonces, está en nuestras manos hoy, en nuestras capacidades y en nuestro amor por el sector rural, empezar a generar cambios, como ven, económicos, interesantes e innovadores. Ya, finalmente les quiero comentar, ya les pasé la asistencia. El día lunes, no se olviden, nos vemos en la última clase. Ahí vamos a explicar del mandato de las mujeres, les voy a contar de identidad rural, les voy a contar también del trabajo final y ya con eso estaríamos cerrando este ciclo. Entonces, no se pierdan el lunes, por favor. Sobre el tema que suscitó ayer en el grupo por la asistencia, ¿por qué motivo no paso el formulario al grupo? Porque en el grupo hay como 180 personas. Y miren, ustedes han estado acá una hora, pese a sus ocupaciones y a toda la dinámica que existe en el GAT, que igual lo entiendo muy bien, y lo justifico, lo que fuere, pero pese a lo que fuera, estuvieron aquí, hicieron ese esfuerzo. Y claro, entendemos que las agendas son diversas y por eso tenemos 5 cursos. Este es el grupo 2, viene el grupo 3, el 4 y el 5 hasta sería septiembre, octubre y noviembre. Así que si ustedes tienen más compañeras del GAT que quieran participar, ahora que ustedes vieron el curso, recomiéndenles, igual estaríamos enviando los links para el siguiente mes, ¿correcto? Entonces... A eso se debe que no paso y les pido también de favor que no pasen el formulario de asistencia al grupo, porque quienes no participaron pueden registrarse. Y entonces parte de renovarnos y de pensar en otras dinámicas es esto también de ser más honestos con nosotros mismos. Entonces, hay posibilidades de que no se pierdan el curso, pero claro, si es que no mismo podemos, pues vamos al siguiente grupo. Esa es mi única consigna, ¿no es cierto? Entonces, les agradezco mucho por su comprensión, por su comparecencia al taller en estas 4 clases consecutivas, por su consideración también conmigo y, no sé, quisiera dejar un espacio para preguntas y en caso de que no, pues eso sería todo por hoy, estimados.